Bien. Repartido teórico de derivadas. Esto es para reforzar lo que ya se vio de derivadas en anteriores videos. Para aquellos que no les haya quedado muy claro, que quieran reforzar. Si ya lo tienen claro, al menos estos primeros minutos, ustedes, o sea, capaz que lo hago en 2 videos. Esta primera parte se la saltean porque voy a volver a revisar conceptos que ya se vieron en clase en otros videos, pero de otra forma distinta, hablando en otras funciones, pero revisando exactamente lo mismo. Bueno, vamos camino a realizar el estudio completo de una función. Para poder graficarla lo más exacto posible, sin calcular la imagen de cada punto, puesto que es imposible, vemos lo que sabemos. Sabemos trabajar con la función cuando x tiende a más infinito, cuando x tiende a menos infinito, estudiando sus ramas infinitas y asíntotas. En el caso de este año lo vamos a ver después, cómo se estudian las ramas infinitas y asíntotas, pero los límites cuando tiende a más infinito de cualquier función, sí ya vimos cómo hacerlo. Según cuál fuese la función con la que estemos trabajando, podemos calcularle o no los puntos que son importantes. Raíces de la función, o sea, el corte con OX, el corte con OY, sustituyendo X por 0 y calculando su imagen. Pero todos estos elementos no son suficientes. Por el ejemplo, en el estudio de la función cuadrática, un punto importante es el vértice. ¿Cómo determinar esos puntos en el gráfico de una función? Es el problema que buscamos resolver. Veremos que con el cálculo de la tangente en cada punto del gráfico de una función se obtiene una información necesaria para ello. Acá tenemos este gráfico, que es la línea que está en negro. O sea, la función f corresponde a esta parte que estoy pasando con el ratón, que es lo que está en negro. Las líneas que ven roja, verde y violeta son tangente en algún punto seleccionado. Acá está la tangente en el punto G, en este punto H, en este punto acá, que está la recta I, en el punto J. Acá están marcados C, D y F, pero ahí no se hizo tangente, y en F sí. Observa que el gráfico anterior, que cuando la función crece, la tangente en el punto acompaña este comportamiento. O sea, cuando crece. Bueno, en este caso tenemos más ejemplos de cuando decrece, pero imagina que lo hubiésemos hecho tangentes en estos puntos de esta parte, que es donde crece esta función, entre menos 0,5 y 0. Acá vemos que la función sube. Si hiciéramos las tangentes en estos puntos, acá daría pendiente positiva. O sea, coeficiente angular positivo. O sea, cuando ustedes tienen las tangentes, si esas tangentes son crecientes, ¿qué van a observar? Que el coeficiente angular es positivo. Cuando decrece, el coeficiente angular de las tangentes es negativo. Y acá, esto sí tenemos más ejemplos porque esta función es muy decreciente. En esta parte acá tenemos varias tangentes trazadas en G y en H, y vemos que acompañan un movimiento decreciente, y estas rectas, si nosotros nos pidieran inventar su coeficiente angular, diríamos negativo, porque vemos que vienen decreciendo, tienen pendientes negativas en esta parte que decrece, y si lo hiciéramos en todos estos reales, hasta acá también va a dar negativo, y toda esta parte de la función también es decreciente, o sea que todas estas tangentes, si las hiciéramos, veríamos que sus pendientes son negativas. Y cuando se estaciona, el coeficiente angular de la tangente es 0. Lo más parecido es lo que tenemos acá en esta tangente I, que no es en el punto mismo donde ocurre el cambio de bajar a crecer, porque ven que acá hay una cierta tendencia a crecer, pero un poquito antes se estacionó. Se estacionó, y ahí la tangente, en ese punto la tangente tenía pendiente 0. Bien, recordamos cómo se obtiene, o sea, qué se ve gráficamente. Gráficamente la pendiente, ¿a qué corresponde? Tenemos I igual a mx más n, que es una recta cualquiera. Consideramos dos puntos en ella, x0 y 0, x1 y 1. Acá a esta parte le resto la de arriba y llego a esta igualdad. I1 menos I0 igual a m por x1 menos x0. Los que recuerdan incluso de quinto verán que esta es la ecuación de la recta punto
punto pendiente, o sea, cuando conocen un punto y la pendiente de la recta. Si de acá despejan m, m les da y1 menos y0 sobre x1 menos x0. O sea que m es la diferencia de las y sobre la diferencia de las x, o sea, tangente de alfa. Acá está exactamente al revés. Acá debió decir delta y acá debió decir delta x. O sea, diferencia de las y sobre la diferencia de las x, que es lo que es la pendiente. Veamos cómo tener la ecuación de la tangente en un punto de ella. Tenemos esta gráfica, esta función. Sea P un punto cualquiera donde queremos trazarle la tangente. Este es el punto seleccionado donde queremos hacer la tangente. ¿Qué pasa? La tangente de una no la vamos a tener, que es esta línea roja. Vamos a tomar otros puntos, que son esta serie de puntos que vemos acá. Q1, Q2, Q3. Tomo un punto Q1 cualquiera acá por fuera y vemos esa recta. Y vamos a ver cómo se obtiene la pendiente de esa recta. Por lo que vimos es delta y sobre delta x. Bien, o sea, delta y sobre delta x es el coeficiente angular de esta recta, pero no es la tangente. ¿Qué tenemos que hacer con el punto Q para que se acerque o se aproxime a hacer la tangente? Hacer que el punto Q se acerque a P. ¿Qué tanto lo más próximo? ¿Cuánto que tienda a cero la diferencia? Y ahí estoy en esta posición límite. Y eso es lo que está expresado en esta parte. Definición. Se define derivada de una función en un punto como el límite del cociente incremental cuando el incremento de las x tiende a cero y se anota f' de x. F' de x es el límite cuando delta de x tiende a cero de delta y sobre delta x. Lo que es lo mismo, f' de x es esta expresión. F de x más delta x, acá debió cerrar este paréntesis debería cerrarse ahí, menos f de x sobre delta x. Esta es una expresión del coeficiente incremental acá, esto que tenemos acá. Es una forma de poder escribir delta y sobre delta x. Pero también podemos cambiar. Imaginemos que en el punto P le damos las coordenadas a f de a y el punto Q tiene coordenadas x, f de x. Delta y, ¿qué sería? F de x menos f de a. Y delta x, x menos a. Entonces f' de a es el límite cuando x tiende a a, porque la idea es la misma. El punto Q se aproxima a P. O sea que x tiende a y el límite que vamos a obtener es de f de x menos f de a, delta y, sobre delta x, x menos a. Este límite puede existir o no, de modo que no toda función tiene derivada en todos sus puntos, aun cuando en ellos sea continua en dichos puntos. Por tanto, definición. Cuando el límite de f de x menos f de a sobre x menos a existe y sea finito, se dice que f es derivable en x igual a. Entonces tenemos la derivada en un punto como f' de a, lo que vimos allá. Y la función derivada es la que a cada punto x en el que existe el límite anterior le hace corresponder el valor del cociente incremental. O sea que en cada punto vamos a ver la pendiente de la tangente. Y la función derivada es al que en el punto x, o sea en este punto, le hace corresponder el valor de la tangente. El valor de la tangente no, el valor de la pendiente de la tangente. Bien, o sea que en este punto P, supongo que la pendiente a cada uno, entonces este punto al punto menos 1 le hace corresponder la pendiente que es 1. ¿Queda claro? Bueno, acá tenemos un teorema importante. Hasta acá esto es lo que ya se había visto en clase. Seguimos en el siguiente video. Este lo dejamos por si alguien quiere revisar y acá después enganchamos con esto que sería lo nuevo.